Digo todo esto para pensarnos a nosotros mismos, porque esa es un poco la pregunta que se hace la filosofía a partir de un determinado momento. ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos? Siempre bajo el amparo de la idea de que somos libres para pensarnos, algo que la filosofía en general deja de sostener rápidamente. No sé, con Platón, por ejemplo, siglo IV antes de Cristo, nos pensamos a nosotros mismos como ciudadanos, y ciudadanos políticos. Es decir, el único modo de poder desplegarnos que somos es de un modo comunitario, con otros. Saber qué es lo que tengo que hacer y qué no. Saber qué lugar tengo que ocupar en la sociedad y qué no. Y el otro me es relativo, es decir, el otro forma parte de mi entramado. ¿Por qué? Porque la polis, la ciudad, es una ciudad compuesta por todos, no de a uno, sino por todos. Por lo tanto, lo que haga el otro tiene que ver conmigo. Una idea que después, al siglo XIX, volvió a establecer con Bakunin, ¿no? La libertad del otro extiende mi libertad al infinito, decía Bakunin. A contrario de lo que decía el modelo capitalista, que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. Bakunin decía, no, yo no soy libre si el otro no es libre. Entonces era necesario pelear por el otro. Bueno, Platón, siglo IV, todavía seguimos hablando de Platón, porque seguimos bajo la égida de un modo de construcción política bastante similar, que es el de saber cómo hacemos para vivir todos juntos. La pregunta por sí mismo en el medioevo era mucho más fácil responderla, porque aparece un Dios, por lo tanto, aquellos que somos hijos de Dios. Y tenemos determinadas tareas que cumplir y determinados principios que respetar. Nuestro recorrido era un recorrido mucho más interno, mucho más íntimo, de reconocer al Hijo de Dios como el camino. Jesús es el camino, porque es aquel que nos redime de los pecados y por lo tanto nos vuelve a colocar en un mundo de plenitud, que es el mundo del encuentro con Dios. Todo eso duró, ¿cuánto? Casi 2000 años. Un mundo muy diferente al nuestro, un mundo anímico, no un mundo de cosas muertas. Un mundo anímico quiere decir que la materia tiene una espiritualidad propia. Nosotros habitamos un mundo lleno de plástico. ¿Qué espíritu tiene el plástico? En el mundo medieval y en el mundo antiguo, la materia tenía una existencia autónoma, es decir, tenía un tipo de espiritualidad que nos permitía hablar de la nobleza de los elementos, es decir, una experiencia de compromiso espiritual, donde esta materialidad tenía un alma. Nosotros nos manejamos con cosas muertas. Nadie piensa que la madera con la que está compuesta la mesa es una madera con espíritu. Uno puede imaginar que el roble es mucho más noble que el plástico. Sin embargo, las dos cosas son dos cosas muertas. Es decir, un mundo anímico que todavía seguía, digo, y esto es lo que trae la modernidad, ¿no? La modernidad interrumpe ese fluido de sentido, todavía seguía pensando que el crecimiento de una planta era producto de un Dios, que el vino, con su locura y con su amor desmedido frente a personas que uno recién conoce, vieron que eso genera el vino, cómo te quiero, y lo acabas de ver, no era producto de una lógica química, sino de una espiritualidad. Los griegos pensaban en Dionisos como aquel que era propietario de la locura y que era una locura que diseminaba a través del vino de todos los modos, ¿no? El misterio de la fermentación que produce esa hibris, ese exceso en todos nosotros. Ni que hablar de los araucanos, que suponían que el mundo era una pelea entre dos hermanos que estaban distanciados. Gualicho y Chachao, donde Gualicho, aburrido, decide bajar a la tierra por la Vía Láctea, que era como una suerte de tobogán, y entonces baja Chachao también, y empiezan a hacer monigotes con tierra, porque la tierra estaba húmeda,
soplan y entonces la secan un poco y quedan algunos charcos en algunos lados y empiezan a hacer monigotes y los soplan esos monigotes y caminan hasta que Chachao decide hacerse a sí mismo un monigote mirándose en un lago y Gualicho lo sopla y entonces el monigote, un monigote, habla y eso los desespera a los dioses y entonces Gualicho se asusta y se raja, se va y saca Chachao se va y saca el facón y corta la Vía Láctea y Gualicho se queda en la tierra con estos que eran monigotes que hablaban, dioses temerosos, a diferencia del dios judío cristiano que lejos de tener miedo nos hace tener miedo, nos hace temblar, como dice la Biblia. Y entonces le dice Gualicho a Chachao, déjame subir nuevamente al cielo, que no quiero habitar con estos tipos. Y Chachao le dice, vas a subir al cielo cuando mates a todos esos tipos. Y entonces la tarea de Gualicho es matar a todos los hombres. Por eso hay guerras, pestes. Pero le resulta difícil la tarea porque le tiene miedo al fuego. Y entonces los hombres hacen tolderías y se rodean en torno a un fogón a cantar las canciones de Biglietti, que probablemente a Gualicho con justa razón le resultaban intolerantes. Y cada tanto Gualicho y Chachao conversan. Gualicho a través del rayo y Chachao a través del trueno. Y nosotros pensamos que eso es una conjunción de átomos eléctricos que en algún momento chocan, no sabemos bien por qué, pero chocan, y eso genera un tipo de electricidad que nosotros vemos en el cielo, que son los rayos, y que después escuchamos, porque parece ser que la velocidad de la luz es superior a la velocidad del sonido, algo que no diría ningún músico. Claro, los científicos dicen esas cosas. Y hemos desacralizado el mundo, le hemos quitado toda la espiritualidad que por entonces tenía. ¿En nombre de qué? En nombre de pensarnos a nosotros mismos de un modo bastante uniforme, como decimos al principio, es decir, nos pensamos de una manera abstracta, es decir, no, yo soy concreto, hasta que vas al médico y te manda a hacer un análisis de sangre. Y mirás los resultados y lo que tenés es una abstracción. 5 millones de glóbulos rojos. Y a nosotros nos parece que eso es real. No solamente nos parece que es real, nos parece que la historia de los glóbulos rojos es verdadera. Un recurso industrial fordista de 5 millones de cositas redondas que transitan por la sangre a la manera de un obrero, cargando oxígeno en un lugar y llevándolo a otro lado, y después recoger anhídrido carbónico, como si fuesen 5 millones de paraguayos y bolivianos, construyendo la posibilidad de nuestra propia vitalidad. Y creemos que es cierto, creemos que eso es verdad. Claro, diríamos en términos contemporáneos, es un relato, es decir, nos contamos esa historia. Y el problema de los relatos no es contarse un relato, es suponer que ese relato es cierto. Tampoco es un problema creer que es cierto para uno. El problema, diría Nietzsche, es creer que es cierto para todos. Es decir, que estamos atravesados por un tipo de experiencia que no nos resulta ridícula. Por ejemplo, en el medioevo se creía que quien tenía 5 lugares reunidos en la espalda había sido poseído sexualmente por el demonio. Eso mismo hoy se resuelve con un dermatólogo. Y no nos parece absurda la idea del dermatólogo de que hay células muertas. Nos parece verdadera. Como nos parece verdadero la historia de los glóbulos rojos, que para mí es una de las historias más simpáticas que cuenta la ciencia. Entonces recibimos abstracciones. Y además transformamos nuestra propia existencia en números, es decir, en cuántos. También eso es un gesto moderno. La modernidad, entre otras cosas, se inicia con el papel moneda. Es decir, ya no con el peso del metal, sino con la abstracción de un billete. ¿Dónde está depositado el valor del billete de 100 pesos que tenemos en el bolsillo? ¿Por qué vale? No por lo que pesa desde ya, porque ya vieron que la nata hizo el peso,
de los billetes y, no sé, creo que pesan, no sé, 1 kilo, creo, 1.000.000 1 kilo. ¿Por qué 100 pesos vale? Decimos, bueno, porque por el PBI, pero ponele que el PBI. ¿Y el PBI qué es? Una cifra. Una cifra que es la respuesta a las relaciones económicas que tenemos los argentinos. Y si es el PBI, necesita un soporte en el dólar, que es otro billete. ¿Y el dólar sobre qué se sostiene? ¿Sobre el poder de Estados Unidos, que tiene un déficit enorme? Bueno, es una entelequia. ¿Sobre qué sostenemos el poder? Bueno, para nosotros imaginen ustedes que hay gente que dedica su vida a acumular abstracciones. Ni pensamientos, ni poemas, ni discos de Led Zeppelin, sino abstracciones. Es decir, papeles. Y para nosotros es un sentido muy elocuente. Tanto que hay quienes tienen la indecencia de pensar que a lo largo de toda la historia los hombres han pensado de un modo económico. Decir la siguiente frase, por ejemplo: los griegos pensaron como pensaron porque tenían esclavos. Y no me parece que sea el modo de entender el pensamiento griego. Siempre he pensado bajo un parámetro económico. Eso es bien moderno. Es un plano de la abstracción puro que nos hace creer que la economía ha dominado las experiencias humanas a lo largo del tiempo.